Vamos a hablar de la importancia del bosque nativo y de lo que va a implicar, lo que puede implicar, las consecuencias que puede tener esta decisión del actual gobierno que preside Javier Milei de eliminar por decreto el fideicomiso que se conformaba con dinero de las distintas provincias de la Argentina para la protección del bosque nativo. Hemos convocado para hablar de este tema a Manuel Jaramillo, que es responsable, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Manuel, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Manuel, bueno, muchas gracias. Sabemos que estás un poquito afectado con tu salud, sin embargo, la disponibilidad allí para este diálogo con nosotros te agradecemos porque es muy importante el tema, ¿no? La importancia del bosque nativo para todo. Vos sos un experto en esto. Repasemos, por favor, juntos por qué es tan importante cuidar, proteger el poco bosque nativo que queda en la Argentina. Bueno, básicamente el bosque nativo es un hábitat de relevancia para la biodiversidad, para muchas especies, los diferentes tipos de bosques que tenemos en nuestro país. Tenemos 8 ecorregiones forestales que tienen diferentes características, obviamente, y ahí vive mucha de la biodiversidad del país. También es central porque son los principales elementos que nos ayudan a luchar contra el cambio climático. La captación de carbono en los bosques nativos es muy importante, como en otros ambientes naturales, ¿no? Los pastizales y los humedales. Y quizás el factor que tenemos más incorporado es la regulación del régimen hídrico, ¿no? Los bosques nativos protegen los suelos del impacto de las gotas de lluvia, regulan justamente la forma en la cual la lluvia se va incorporando al perfil del suelo y hacen que no se vaya rápidamente por los arroyos y esté disponible para la actividad productiva en lugares de bosques y fuera de los bosques. Diferentes elementos que hacen, bueno, y ni hablar del rol productivo, ¿no? El bosque nativo, con sus casi 50 millones de hectáreas que tiene todavía hoy en el país, tiene, según la ley de bosques, 35 millones de hectáreas que están clasificadas de categoría amarilla, que son áreas en las cuales se puede utilizar el bosque nativo para obtener productos forestales madereros y no madereros, que son base de la industria local, de la industria regional, del trabajo, para muchas regiones del país que realmente tienen indicadores de pobreza y necesidades básicas insatisfechas muy altos, y es por eso que promovemos no solo la conservación del bosque nativo, sino su buen uso, el uso sustentable, que genere recursos y bienestar para la sociedad. Por todo eso que mencionas, seguramente se tuvo en cuenta ya desde el año 2007, aunque venía desde antes el reclamo, de generar una especie de política de Estado en la Argentina, al menos en lo legal, en lo jurisprudencial, para proteger el bosque nativo, ¿no? Es decir, en el 2007 con la ley de bosque nativo, posteriormente con algunos cambios o no. Ayúdanos a repasar un poco esa historia. Y bueno, básicamente, como comentabas vos, la pérdida de bosques nativos se había incrementado mucho en el último periodo, antes del 2007. Había un proceso grande de agriculturización de la Argentina, en la cual el precio de los commodities, la competitividad de la agricultura de gran escala, principalmente de soja, estaba desplazando a la ganadería de las zonas pampeanas, donde estaba generalmente instalada, y a su vez también estaba demandando nuevas áreas de cultivo. Llegamos a tener hasta 700.000 hectáreas de deforestación por año, y esto desató una alerta muy grande. En su momento el diputado Bonazo fue el que presentó esta legislación. De hecho, la ley al principio se conocía como la ley Bonazo, y lo que hizo fue generar una ley de presupuestos mínimos, y esto es interesante remarcarlo. Desde la reforma constitucional del 94, los recursos naturales son jurisdicción de las provincias. Siguen siendo soberanía nacional, pero son jurisdicción de las provincias, y son las provincias las que tienen el rol de tutela, de control, de fiscalización. Pero también la reforma del 94 estableció la figura de los presupuestos mínimos, que no es de dinero, es de presuposiciones, ¿no? Entonces, la ley, lo que hace la ley de bosques, es define el estándar mínimo sobre el cual tienen que legislar las provincias, perdón, legislar las provincias para permitir justamente una gestión de este recurso que, si bien es jurisdicción de las provincias, impacta sobre el bienestar de todos los argentinos. Por ejemplo, la pérdida del bosque nativo en una cuenca hídrica en Córdoba
afecta el flujo del agua en los arroyos que puede afectar a otras provincias. Claro. Manuel, ¿cómo te va? Cristian te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Sí, pues, muy bien. Bueno, con lo que se recaudaba en base a esta ley de presupuestos mínimos de protección del cuidado de los bosques nativos, ¿qué es lo que se podía hacer y qué es lo que se dejaría de hacer en torno a esta quita de la cual estamos hoy hablando, ¿no? Como para poder descubrir qué es lo que se perdería. Sí, bueno, hay un artículo de la ley de bosques que establece la creación del Fondo de Conservación y Enriquecimiento del Bosque Nativo y dice que tiene que ser el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas y forestales, más otros elementos que podríamos decir son menores. Lo que sí es importante que también incluye este artículo es el remanente de fondos de ejercicios anteriores que no se hayan ejecutado, ¿no? El 70% de esos recursos tiene que ir a los propietarios de bosques nativos, según dice la ley, para el pago por los servicios ecosistémicos que los bosques prestan, y el 30% a las autoridades locales de aplicación, a las provincias básicamente, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegado el caso, para el control, la fiscalización, la promoción de planes para comunidades indígenas y comunidades rurales, el fortalecimiento institucional, podríamos decir, de la institución, de la autoridad local de aplicación para la implementación de la ley de bosques. Este fondo inició con un aporte de un 25% de lo que debió haber sido, que nunca se llegó a implementar. De hecho, se habla de que hubo derivaciones luego para otras funciones que no debieron ser tales. Y en la historia fluctuó entre el 10 y el 5% anual, según el presupuesto que se definía. Siempre ha sido muy poco, las provincias han recibido tarde los financiamientos, no todas las provincias y no siempre han sido eficientes en el uso y la rendición financiera a la nación, y esas han sido las excusas que se han utilizado para que año a año el presupuesto nacional haya sido siempre muy poco. Y ahora en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto 2025 que se está discutiendo en diputados, de hecho mañana la Comisión de Presupuesto ha citado al secretario Daniel Scioli para justamente discutir sobre el presupuesto de su secretaría, se establece un monto que representa el 2,8% de lo que debería ser para el presupuesto 2025. Y esto demuestra justamente la falta de atención a la financiación de la conservación y uso sustentable de un recurso que es central no solo para la biodiversidad o para el bienestar de las personas, sino también para la actividad productiva, ¿no? Ujú. Manuel, paralelamente a esto, o muy vinculado directamente, a través de un decreto, el presidente Milei ha eliminado el fondo fiduciario que se había creado para la administración de este dinero que iba para las provincias. Sí, exactamente. La semana pasada se conoció esto que se venía anticipando, ¿no? Era un secreto a voces. De hecho, el día 6 de septiembre, ante este rumor, junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, hicimos un pedido de informes en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, que no tuvo respuesta hasta la semana pasada, donde se nos respondió que la respuesta era este decreto de eliminación del fondo fiduciario. Y la semana pasada también se reunió el COFEMA y 13 provincias firmaron en positivo una resolución, la resolución 458, que ya llama la atención a la Nación, exige que esto se retrotraiga y anticipa la posibilidad de iniciar acciones judiciales, ¿no? Tengamos en cuenta que hay dos situaciones relevantes. El fondo fiduciario que se creó en la gestión del gobierno de Macri, lo que permitió fue salvaguardar el fondo, el presupuesto del año en curso de los vaivenes de la inflación. Claro. Como hay un proceso de implementación que siempre tiene una demora, desde que se asigna el presupuesto en el proyecto de ley del año anterior para el año subsiguiente, hasta que las provincias están en condiciones de recibirlo, porque han terminado de ejecutar el financiamiento del año previo, han presentado las rendiciones, eso siempre tiene una demora que nunca es menor de un año, ¿no? Entonces, la idea del fondo fiduciario era poner este dinero a trabajar en el BICE, que es un banco público, que justamente permite incorporar dividendos por la inversión y a su vez preservarlo de que sea reutilizado para otros fines si queda en el Tesoro General del Estado. Hoy, con la disolución del fideicomiso, no solo no se sabe al momento cuál será el destino de los casi 16.000 millones de pesos que tenía el fideicomiso al momento de ser disuelto, sino que tampoco se sabe cuál será la forma en la cual se administrarán los fondos de años subsiguientes. Por ejemplo, los fondos del año 2024,
que son unos 9.000 millones de pesos, que no estaban incorporados aún al fideicomiso y que no hay ninguna información por parte del Gobierno Nacional de cómo serán asignados a las provincias una vez que se haya ejecutado los fondos 2023, que sí son los que estaban en el fideicomiso, ¿no? Esto generó la renuncia de un funcionario, ¿no? Que casi no se ha visto esta noticia en los medios de comunicación. Sí, así es. La persona a cargo de la Dirección Nacional de Bosques, sigo persona a cargo porque, como pasa con otros puestos en el Gobierno Nacional, aún no estaba el nombramiento oficial, si había personas a cargo, presentó su renuncia de manera inmediata al momento de presentarse el decreto que disuelve el fideicomiso, principalmente en desacuerdo con los fundamentos que se establecen para la disolución, ya que los fundamentos hablan de una falta de transparencia en la gestión de los fondos, hablan también de que hay un acuerdo técnico de que el fondo no funciona, y esto no es así, y no es como el funcionario a cargo lo consideró. Entendemos que esa renuncia aún no ha sido aceptada y que hay gestiones fuertes, principalmente para ver qué pasa con los 16.000 millones de pesos Claro. correspondientes principalmente al ejercicio 2023. Y ahí, bueno, hay diferentes referentes de la política provincial y nacional que están intentando hacer gestiones para que eso no termine en el Tesoro General del Estado, porque son fondos que ya están asignados según una fórmula polinómica que tiene el COFEMA, para que lleguen a las provincias y para que pueda cumplirse el objetivo principal, que es compensar a los propietarios a través de planes de manejo y planes de gestión y fortalecer la autoridad de aplicación para que la gestión de los bosques pueda seguir siendo posible, ¿no? Bien, en torno a esto, Manuel, ¿hay alguna especie de reemplazo de esto o simplemente es la quita y nos arreglemos como podamos? Mira, hasta antes del 2018, creo que fue, o 2017, no me acuerdo exactamente la fecha en la cual se creó el fideicomiso, la asignación era por convenios. Entonces, cada provincia tenía que firmar un convenio específico por el año, por un periodo determinado, para obtener los fondos. Esto generaba una demora extra, un proceso burocrático mayor para poder recibir el financiamiento. También es cierto, genera sobre la nación una capacidad mayor de ejercer alguna presión o alguna condición para poder alcanzar ese convenio que le permita entregar los fondos que corresponden por la ley de bosque, ¿no? Ujú. Entonces, no, el decreto que disuelve el fideicomiso no acompaña de ninguna información oficial ni sobre el destino de los 16.000 millones de pesos que están en el fideicomiso. Digo están porque, si bien el decreto disuelve el fideicomiso, la cuenta fiduciaria sigue existiendo y los fondos están en esa cuenta. Pero tampoco dice cómo va a ser la erogación de ese compromiso previo ni de los futuros. O sea, hoy, por ejemplo, los fondos del presupuesto 2024, que son en valor absoluto iguales que el 2023, los cuales eran iguales que el 2022, para que nos demos una cuenta de la devaluación Claro. que han tenido los fondos de la ley de bosques en estos tres años, están en economía. No sabemos, están en el Tesoro General del Estado, con lo cual nuestro temor es que, cumplido el periodo de ejecución a diciembre del 2024, sin haberlos movilizado a un fideicomiso o sin haberlos puesto a disposición de las provincias, pasen al balance y queden en cero, ¿no? Ujú. Aunque no sería legal, porque la ley de bosques, en su artículo 31, establece que el fondo se constituye con el remanente sin ejecutar de los años previos. Manuel, mucha gente que nos estará escuchando dirá, bueno, pero la Argentina tiene más del 53% de la población viviendo en la pobreza, entonces, ¿qué problema hay de que se saquen recursos para el cuidado de los bosques que a lo mejor no son tan importantes y se lo den a estos? Digo, ¿cuál es realmente el riesgo que se corre para futuro, para años venideros, o cómo afecta en todo caso el clima, qué otras consecuencias puede tener eso que no se protejan los bosques como se venía haciendo, que ya no era del todo bien hecho, ¿no? Sí, bueno, básicamente es cierto, ese razonamiento puede estar. Lamentablemente vemos que no es solo a los bosques a los que se le está quitando financiamiento. No es que ha habido una propuesta quito acá para comprar bolsones de comida para la gente que está en Claro. indigencia. Esto no ha ocurrido. De hecho, hay diferentes indicadores que muestran que también se ha reducido el apoyo justamente para cubrir necesidades sociales básicas. Eso por un lado. En pos del déficit cero pareciera ser que todo vale. Y en segundo lugar te diría que, y creo que es más relevante, el aporte que se hace a los bosques nativos
termina en trabajo, termina en obrajeros forestales que realizan podas, raleos, limpiezas, termina en aserraderos provinciales que procesan madera que proviene de planes de manejo sustentable. Tengamos en cuenta que hay 35 millones de hectáreas de bosques nativos que están clasificadas de categoría amarilla y que están en su momento, podríamos decir, condenadas a la producción sustentable. Entonces, Claro. también hay un componente del bosque nativo que es posible de manejar con ganadería integrada. Entonces, hay actividad ganadera que se realiza bajo premisas de sustentabilidad dentro de los bosques nativos y que puede obtener financiamiento de la ley de bosques. También tengamos en cuenta que muchos productores que tienen áreas en categoría roja o aún en amarilla que deciden hacer conservación, con ese financiamiento contratan guardaparques, contratan brigadistas para preservar los incendios forestales. Es dinero que forma parte de las economías regionales y genera modelos de desarrollo y genera bienestar en la población. Entonces, quitar ese dinero que en realidad genera trabajo y genera modelo de desarrollo local, quizás sea una muy mala forma de pensar que con eso ahorramos para mejorar las condiciones de vida de la gente, principalmente en las ecorregiones donde el bosque está más presente, en la ecorregión chaqueña, que quizás sea la más afectada por la deforestación, donde este tipo de trabajo genera recursos para la población más necesitada. La semana pasada justamente hacíamos una nota de un trabajo que hace la gente allí de Monte Adentro en el impenetrable chaqueño y bueno, nos contaban ellos fuera de micrófono también este nuevo problema que se les generaba porque tenían varias de sus iniciativas financiadas por algunos de estos recursos, ¿no? Así que, bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo, doblemente, por el sacrificio bueno, dejar de lado un poquito ahí el cuidado de tu salud para mantener este diálogo con nosotros y por todo el trabajo que hacen en Vida Silvestre Argentina. Un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes por la atención. Y sí, en realidad hoy la principal meta es que esos 16.000 millones de pesos no vayan al Tesoro General de Estado y vayan a las provincias tal Claro. como ya está asignado y que sepamos cómo se van a erogar los 9.000 millones de pesos de 2024, a la vez que logremos que el presupuesto 2025 tenga un aumento significativo en lo que está previsto para los bosques. Así que muchas gracias por su comunicación y trabajaremos para eso. Seguimos el tema. Gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego.